Buenas tardes a todos, aquí directamente desde la plataforma de Hashtag WeIdalis. Hoy feliz y contenta como siempre. Tengo un invitado especial y un invitado desde Europa que nos acompañan desde España. Y aquí con ustedes acompañándonos Sergio Mas. Sergio, buenas tardes, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, buenas tardes, Idalis. Me encuentro muy bien y la verdad es que quería agradecerte la oportunidad de esta entrevista y, como siempre, como hice en el último evento, muy agradecido contigo y con cómo se organizó todo. Esa es la idea, que además de que estés agradecido, lo hayas disfrutado. Ujú. Es un espacio muy pequeño, pero se hace con tanto amor, bien meticuloso, bien organizadito, detalle por detalle. Pero Sí, nuestro objetivo es que cada día esta comunidad pueda estar más conectada, trabajar más en equipo y que todos tengamos la oportunidad de este tipo de beneficios, de referido, crecer, posicionamiento, congresos a nivel global. Y vos has sido uno de los elegidos por tu gran desarrollo en tu corta edad y por toda la innovación que nos traes cada día. Sergio, cuéntame un poquito, ¿quién mejor que tú nos puedes contar detalladamente cómo nació esa pasión tuya, de dónde viene ese granito dentro de ti para especializarte en esta área? pues bien, todo empezó a la corta edad de los 18 años que te obligan a elegir cuál va a ser tu destino laboral. Yo, encantado con temas de la salud, temas de medicina, decidí darle una oportunidad a la nutrición, una carrera que era bastante reciente aquí en España y que va cada día pues, cogiendo ese posicionamiento y cogiendo esa importancia en los hospitales, aunque sí que es cierto que a día de hoy tiene que avanzar un poquito más. Y básicamente realicé la carrera. En ningún año de la carrera se estudia mi especialidad, que mi especialidad es la oncología, como bien has comentado. Y básicamente esta pasión por esta rama de la medicina surgió de unas prácticas que cogí en un hospital, porque yo tenía claro que quería acabar en hospital. Y básicamente el primer día que fui a las prácticas no sabía qué tipo de paciente iba a atender, nada. Y nos comentaron que íbamos a atender durante 4 meses a sección de oncología, en pacientes ingresados de oncología, y en consultas externas sobre obesidad y cirugía bariátrica para los pacientes de obesidad mórbida. Entonces, a la hora de terminar las prácticas, fueron unas prácticas increíbles de las cuales aprendí un montón de conocimientos sobre medicina y sobre todo atención del paciente oncológico. Y básicamente salí con una sensación agridulce, dulce por la buena sensación que me dieron las prácticas y sobre todo los conocimientos que adquirí, porque siempre tengo ese espíritu de querer aprender más y más, pero sobre todo agria porque pienso que se pueden hacer muchas cosas bastante mejor que lo que se hacen en atención primaria, al menos en el hospital en el que estuve. Y básicamente eso es lo que me ha empujado a que hoy me encuentre aquí contigo y intentando pues buscar ese hueco en este mundo tan interesante como es el de la oncología médica y la nutrición. Muchísimas gracias, Sergio. Para mí es un gusto tenerte en nuestra entrevista de Hashtag WeIdalis. Es una plataforma global. Sergio es un experto universitario en nutrición y en salud en pacientes oncológicos. Hoy le vamos a hacer un par de preguntas porque queremos conocer un poco. Recordemos que el tema oncología, hace muchos años siempre recordamos este nombre como un símbolo de muerte. Cuando hablamos oncología, anteriormente, inmediatamente la persona quedaba en shock con un diagnóstico, la familia, los parientes, amigos, y era símbolo de muerte. Estamos hablando de muchos años atrás. Hoy estamos hablando de nuevas generaciones, nuevas oportunidades, nuevas medicinas, nueva educación preventiva, equipos, protocolos. Hay un sinnúmero de oportunidades por el cual hoy el porcentaje de sobrevivencia de cáncer es muy alto. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar un poco con Sergio, que tiene una gran experiencia en la parte nutricional en pacientes oncológicos. Sergio, me gustaría que nos cuentes un poquito, eh, cuéntanos qué tipo de protocolos se necesitan básicos, porque cada uno y de acuerdo a la patología o el cáncer donde esté, obviamente, pero qué tipo de protocolos estandarizados, como el básico primero, antes de que se individualice, tienen ustedes que preparar para la alimentación de un paciente oncológico.
Pues para construir esta dieta y esta alimentación del paciente oncológico, aparte de lo que has dicho, o sea, la dificultad radica en individualizar la dieta a cada paciente porque, como has dicho, no va a tener la misma repercusión a estado nutricional un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, un cáncer de hígado, cánceres digestivos. Entonces, en función de eso, si hablamos de un paciente oncológico promedio, siempre se tiene que evaluar el estado nutricional del que parte. También el diagnóstico, no es lo mismo también un estadio primario de cáncer que un estadio cuarto, con metástasis, con una implicación más global y con un pronóstico peor. Entonces, según este pronóstico también la alimentación puede tener un efecto curativo o un efecto paliativo para dar una muerte más digna al paciente, diciéndolo así. Entonces, básicamente por lo que partimos es evaluar este estado nutricional con medidas de peso, talla, índice de masa corporal, medidas de bioimpedancia para poder determinar la masa grasa, muscular. También, por último, lo que se analiza son medidas antropométricas y antes de esto también analíticas en sangre, que se hacen todos los días en los pacientes que están ingresados en planta. Y en base a esta analítica podremos valorar cuál es el estado del paciente, que puede estar en desnutrición, en normonutrición, en estado de normalidad, incluso hipernutrición, que aquí podemos hablar de sobrepeso y obesidad. Decir que, aunque estemos con un paciente que esté con sobrepeso y obesidad, durante la enfermedad de cáncer no es el momento adecuado de llevar un régimen de pérdida de peso dietética. Entonces, básicamente, en base a este estado nutricional, haremos el abordaje y, sobre todo, si es un paciente que, sobre todo, la mayor problemática que tienen los pacientes oncológicos es la desnutrición. Y lo que nosotros tenemos que pretender es mantener un estado nutricional saludable, asegurar la ingesta y, sobre todo, evitar la sintomatología y los problemas derivados de una malnutrición o una nutrición inadecuada en el paciente, que puede agravar esta enfermedad. Ese sería el protocolo más o menos. Y después, una vez instaurada la dieta, semanalmente, bueno, con una frecuencia un poco menor si hay problemática importante en el paciente, ir evaluando cómo va tolerando la dieta según textura, según sintomatología, según, pues, por ejemplo, diarreas, vómitos, ir viendo cómo lo tolera y sobre todo también hacer un seguimiento del peso para ver si esta dieta está teniendo esos efectos que nosotros queremos en el paciente. Interesante, porque pareciera que fuera un protocolo exclusivo, pero realmente no lo puede ser porque cada paciente es muy particular. Correcto. En el caso de un paciente diagnosticado con cáncer que está en un proceso de tratamientos, un proceso curativo y una dieta balanceada o un protocolo que ustedes necesitan crear, todos sabemos que estos pacientes, por lo general, la incidencia de pérdida de apetito es muy alta, que les cuesta comer, ya sea por los efectos colaterales de la medicación, por la depresión que a veces suelen pasar, por el shock en el que se están enfrentando, todos los cambios emocionales también. ¿Qué nos recomiendas para la familia, las personas que la están cuidando, enfermera, cómo poder manejar esta parte de esa pérdida de apetito? Porque vos tenés que preparar un protocolo, pero necesitas también asegurarte que el paciente se alimente adecuadamente, porque no es que solo lo prepares, sino estar seguro de que estén comiendo, llevándose ese protocolo. Pero si tiene una pérdida de apetito, ¿qué nos recomiendas para las personas que lo cuidan o las personas que tienen que atender? Claro. Como bien has dicho, hay una frase que me gusta decir a mis pacientes que es: no hay dieta que no funcione si se lleva o no se lleva. En plan, tú puedes elaborar la dieta perfecta, pero si el paciente no la va a llevar, obviamente no va a tener estos efectos. Entonces, como bien has dicho, la pérdida de apetito o anorexia, que se denomina, no hay que confundir con la anorexia nerviosa, que es la de tipo psicológica, es unos efectos que suele ocurrir más en estos efectos secundarios de los tratamientos quimioterápicos, tanto ya sea radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, etc. Entonces, lo principal y la base para esta alimentación de un cambio de apetito, una disminución de apetito más bien, es en primer lugar no obligar a comer. El paciente es consciente y él sabe cuándo va a querer comer y cuándo no va a querer comer. Sino donde nosotros nos vamos a centrar es en esos momentos puntuales del día en los que el apetito sea el máximo, porque esto es como una montaña rusa. Hay picos a lo largo del día que se correlacionan con los picos de insulina y hormonas en sangre que están relacionados con el apetito y saciedad a nivel cerebral. Durante estos picos en los que el paciente tenga este apetito, lo que vamos a tener que hacer aquí es priorizar los alimentos que sean con un valor nutricional adecuado. Aquí podemos hablar de alimentos con una densidad nutricional elevada.
¿Y a qué me quiero decir con esto? Pues alimentos que con poco volumen, con poca masa de alimento, estemos aportando una densidad de nutrientes importantes, además, a costa de tener poco volumen. Porque también estamos hablando de que esta pérdida de apetito va a estar correlacionada con que se van a llenar con poca cantidad de alimento. Entonces, lo que vamos a hacer es racionar la dieta a lo largo de 6, 7, 8 comidas diarias y sobre todo asegurarnos de que esas comidas sean ricas en estos nutrientes. Sobre todo en mi experiencia en los hospitales es que los pacientes que también tenían este apetito reducido, aparte de las comidas principales, se hacían enriquecimientos con suplementos nutricionales, que básicamente eran batidos ricos en proteínas y calorías que se tomaban entre comidas. Entonces eso ayudaba a complementar la dieta y así evitar esa pérdida de peso. Así que esas serían las principales recomendaciones y sobre todo repetir, no obligar al paciente a comer porque ya estamos hablando de un paciente que ya está con un problema, puede estar con una sintomatología, puede tener un estado anímico bastante bajito. Entonces, no hay que obligar a comer, hay que priorizar y aprovechar esos momentos de máximo apetito. Muchísimas gracias, Sergio. Cuando me hablas de que estamos tratando de que este paciente coma, ese protocolo que fue adaptado, ¿no? Y que también entendemos la falta de apetito por su mismo proceso. ¿Vos recomiendas como nutricionista que exista ese tipo de alimentación complementaria como multivitamínicos, como este tipo de apoyo suplementario en estos pacientes que no están comiendo lo que deberían comer? ¿Es recomendable, no recomendable? ¿Qué piensas acerca de esto? Aquí hay bastante controversia en cuanto a los complementos alimenticios porque sí que es cierto que en nuestra carrera y en la nutrición siempre nos dicen que con una dieta variada, equilibrada y balanceada se consigue llegar a todos los requerimientos. Pero estamos ante un caso que son pacientes que comen poquito y normalmente en muchos hospitales las dietas o no son atractivas a nivel organoléptico, de apariencia, sabor, textura, y estamos hablando que eso, o sea, tienen un problema real y que les cuesta comer. Pueden también tener sintomatología de dolor a la hora de tragar, de masticar, mucositis, dolor intestinal. O sea, estamos ante un cuadro que, como hemos dicho, o sea, baja el apetito del paciente. Entonces, el empleo de estos complementos, que hay que diferenciarlo de complemento de suplemento, y es que nosotros utilizamos alimentos que están complementando a la dieta oral del paciente. No se trata tanto de complementos multivitamínicos porque no hay tanta correlación con las vitaminas y un mejor pronóstico de la enfermedad, sino estamos hablando de estos batidos que están aportando un nutriente que es muy importante para el proceso oncológico, que son proteínas. También estos batidos, o sea, están muy individualizados al paciente. Están batidos enriquecidos en fibra para casos de diarrea o estreñimiento, tanto fibra soluble como insoluble. Hay batidos para paciente diabético, en los que los azúcares simples se controlan y se reducen. Entonces, el empleo de estos batidos no es que sea algo que esté abierto a debate, sino que es necesario para el pronóstico del paciente, porque es un paciente que por dieta oral no está comiendo. Y sobre todo hay que intentar priorizar que se haga esta alimentación oral, que tenga el hábito de comer, de mantener el sistema digestivo funcionante, y justo esto se mantiene completando esta dieta oral con estos complementos alimenticios, antes que llegar a recurrir a lo que sería la nutrición artificial. Que aquí hablamos de la sonda nasogástrica, en el caso de que tenga funcionante el sistema digestivo, o nutrición enteral vía intravenosa, que eso ya es más complicado. Entonces siempre priorizar la dieta oral. Tener un estado nutricional saludable, por ejemplo, ayuda a achacar la sintomatología secundaria de los tratamientos de cáncer. Como hemos hablado, el tema de las náuseas, de los vómitos, procesos en los que se está comiendo menos y se puede perder peso. Si partimos de un estado nutricional saludable, podemos como achacar o tener ese intervalo de confianza en los que hemos perdido un poco de peso, pero como partimos de un buen estado nutricional, un buen estado de salud, nos podemos permitir esta pérdida de peso. Pero hay que ir más allá y sobre todo centrarse en que es una alimentación balanceada, intentamos cubrir y llegar a que el estado nutricional sea adecuado. Y como hemos dicho antes, a veces se tiene que recurrir a estos batidos de proteínas y todo, pero básicamente es a disminuir la sintomatología de los pacientes y mejorar el pronóstico del paciente. No va a ser lo mismo un paciente que esté en desnutrición, que no tenga valores de proteínas, que tenga una sarcopenia, que es una pérdida de peso asociada a una pérdida muscular. Entonces, todo eso se ha correlacionado a tener un peor pronóstico. Entonces, todo apunta
a que tener un estado nutricional saludable es beneficioso a todos los niveles de la enfermedad, tanto el pronóstico como el tratamiento, como a nivel paliativo inclusive. Sergio, ¿y qué alimentación no es recomendada comer en los momentos, en el proceso de tratamiento oncológico? Vale, pues sí, aquí se ha hablado sobre todo de alimentos que están más relacionados con el cáncer, pero aquí ya estamos hablando de un paciente que ya ha sido diagnosticado con cáncer. Entonces, los alimentos que van a estar contraindicados para esta clase de pacientes, ¿cuáles serán? Pues no hay alimentos en concreto que estén contraindicados, sino que más bien, en función del paciente que nos encontremos y de la sintomatología que tenga, tendremos que eliminar unos nutrientes o otros. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando con un paciente que está teniendo varios ciclos de quimioterapia, está en su tercer ciclo y nos difiere, que nos dice que tiene diarrea o estreñimiento, tiene, por ejemplo, dificultad al tragar. Entonces, se va a recomendar alimentos en base a esta sintomatología y, sobre todo, que estén asegurando la ingesta. Por ejemplo, si estamos en un paciente que está con estreñimiento, pues intentaremos hacer una dieta rica en fibra, que estimule esa motilidad intestinal, la hidratación, el ejercicio físico. Al igual que también si estamos hablando de un caso de mucositis, en los que la inflamación de la mucosa oral está produciendo dolor a la hora de tragar, de deglutir, que eso se ve sobre todo a zonas irradiadas de radioterapia, incluso quimioterapia aplicada a nivel oral, porque la quimioterapia circula por todo el organismo. Ante un caso de mucositis tendremos que valorar el empleo de, pues, por ejemplo, texturizar los alimentos, hacer que, como son pacientes que cualquier alimento que pase por la boca les va a doler, vamos a intentar que esos alimentos sólidos se trituren y que sean una consistencia pastosa para que no les produzca el máximo daño. Y, por ejemplo, también evitar las temperaturas extremas. Cuando es un paciente ya diagnosticado, la alimentación va a ir enfocada a los síntomas que tenga el paciente y, sobre todo, a garantizar este estado nutricional que he comentado en la pregunta anterior, que me has comentado. Muchísimas gracias. Y cuéntame un poco, ¿qué función tendría una psicóloga en este proceso y cuál es su importancia? Vale. Una psicóloga en este proceso, o sea, justo esta especialización se denomina psicooncología y estamos hablando, como has comentado en la introducción de la entrevista, es una enfermedad que cuando se le comenta en primera instancia al paciente, porque encima son pacientes normalmente de edad avanzada, también hay pacientes de edad temprana, pero estos son sobre todo cáncer oncohematológicos, con linfoma, no-Hodgkin, los Hodgkins y demás. Pero estamos hablando de un paciente de edad avanzada en el cual seguramente en su infancia, si ha visto personas con procesos oncológicos, es como dices tú, o sea, ya asocia este sentimiento, esa idea de muerte. Entonces estamos hablando de un paciente que se le diagnostica una enfermedad que él considera muy grave y que es una enfermedad pues bastante importante. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de abordarlo y sobre todo pues cómo comunicar al paciente este diagnóstico, tener esta empatía, entender el dolor, respetar todas las fases de un posible duelo que puedan tener, el daño que les puede producir el paciente a sí mismo como autocrítica, el dolor que le puede producir a los familiares. Entonces es un paciente que anímicamente hablando, obviamente hay casos y casos, pero anímicamente hablando es bastante frágil, entonces hay que andar con mucho cuidado, comunicar bien las cosas y sobre todo desde mi parte, desde el tema de la nutrición, hay que transmitirle la importancia que tiene el comer a estos pacientes. Pero considero que en el abordaje de un paciente oncológico, como has dicho, una psicóloga, un oncólogo, un nutricionista, un terapeuta, odontología también por el tema de la higiene oral y los dientes, el abordaje multidisciplinar va a ser muy importante para esto, en el cual la psicología considero que es uno de los pilares más claves para este paciente. Hemos hablado en repetidas ocasiones la importancia del trabajo multidisciplinario y estoy de acuerdo contigo. El psicólogo hace un trabajo fundamental, estamos hablando en la parte oncológica, por supuesto, pero en el área de salud, bienestar y estética, todos sabemos que lo más lindo es poder tener esa conexión entre profesionales en pro de un beneficio a nuestro paciente. Esto es algo primordial y eso es en lo que nos estamos enfocando. Te agradezco por este soporte al psicólogo, porque pareciera mentira en la parte estética que supuestamente un paciente viene saludable, solo quiere lucir más lindo, es lo que teóricamente la gente sabe,
pero la realidad es otra. La realidad es que la estética hace parte del área de la salud y también del bienestar. Muchas personas vienen a buscar esa belleza externa, pero interna no están bellos, no están enfermos, están bajo una depresión, y por eso en este momento cabe resaltar que la psicóloga hace un trabajo fundamental como lo hace en esta área de la que hoy estamos enfocados, que es la nutrición en pacientes oncológicos, con nuestro experto nutricionista Sergio Mas. Sergio, cuéntame un poquito acerca de qué ha sido lo más difícil o el desafío más grande de esta especialización para vos. Pues hay muchas cosas complicadas porque ten en cuenta que las prácticas, cuando accedes a estas prácticas, yo tenía una edad de unos 20 años, entonces empiezas a afrontar cosas que con 20 años pues estás en un hospital, en una planta de oncología en los cuales todos los pacientes que veíamos, casi todos eran estadios 4, que esto implica que es un cáncer que ya ha desarrollado metástasis. Entonces, ha habido muchos casos que me han marcado durante toda la experiencia, pero sobre todo podría destacar que lo más importante es la parte psicológica del paciente. O sea, muchos pacientes venían sin un diagnóstico, venían con una sintomatología de, pues, últimamente estoy teniendo tos o últimamente estoy teniendo pérdidas de memoria. Y básicamente en cuestión de horas, en una prueba médica, una prueba médica exploratoria, le han diagnosticado que tiene una metástasis cerebral con un primario en el pulmón, metástasis tal. Entonces, parte de un paciente que no tenía ningún problema a tener un cáncer estadio 4 con varias metástasis al cual se le tiene que someter a cirugía y a varias quimioterapias y va a estar ingresado en un hospital bastantes días. Entonces, ir nosotros desde el servicio de nutrición, cuando ya le han dado el diagnóstico, cuando están destrozados, cuando tienes que preguntarles cómo estás comiendo en casa, has perdido peso últimamente, son pacientes que la parte nutricional no les suelen dar esa importancia porque están demolidos psicológicamente. Entonces, yo diría que lo más difícil de esta especialización es la parte psicológica del paciente. Tienes que tener unas herramientas de psicología muy importantes para saber comunicar estas cosas. Por ejemplo, yo no comunico diagnósticos, pero yo sí que tengo que tratar con gente que tiene diagnósticos bastante complicados, incluso paliativos. Pacientes que se van a casa a morir y me piden una alimentación pues, para tener una muerte digna o para que no le dé más sintomatología a esta comida y que pues, dentro de lo que cabe pues, tenga un mejor peso. Pero sobre todo es eso, destacar que es muy complicado también abordar a estos pacientes y que no genera una carga mental en el paciente. Por eso considero que lo más duro de esto es tener unas herramientas psicológicas para abordar todo esto y que el profesional de la salud no se vea perjudicado de tanta información negativa. Muchas gracias a Sergio y por su tiempo, por supuesto, y todos los que nos acompañaron hoy. Es un placer para mí continuar con todos ustedes. Iniciamos desde el 2020 con nuestras entrevistas #WeIdeales y con nuestros podcasts. Les invitamos para la próxima entrevista. Espero que hayan disfrutado de esta formación acerca de nutrición y pacientes oncológicos. Recuerden de seguirnos en nuestras redes digitales Beauty Savvy. Nos pueden dejar comentarios. Si quieren ser entrevistados para la próxima, con gusto, mándenle un mensajito en interno. Pero nuestra idea es siempre seguir trabajando en equipo multidisciplinario en la parte profesional del área de salud, bienestar y estética. Un abrazo grande y próximamente nos vemos con otro profesional. Muchas gracias.